¿Qué tal, chicos y chicas? ¿Cómo estáis? Nos encontramos aquí con mi colega Víctor, que vamos a hacer una serie de preguntitas y una entrevista acerca de administración empresarial. Bueno, chicos, pues le vamos a pedir que nos haga una presentación muy rápida para comenzar la entrevista. Vale, pues yo soy Víctor, como bien has dicho en la presentación. Actualmente me dedico a CEO, sigo siendo CEO como cuando hice mi empresa, solo que ahora estoy desarrollándolo un poco más. Y bueno, mi edad actualmente pues es 20 años para 21. 20 años, importante saber la edad que tiene este chico para lo que nos va a contar ahora. 20 años. Mis ambiciones actualmente es ser un buen CEO, llevar un equipo de esports actualmente. Y un poco más, los objetivos de mi vida pues es que es igual, es intentar ser el mejor en mi trabajo, lo mejor posible, estar lo más informado posible, llegar muy alto dentro del sector en el que trabajo e intentar que todo salga bien dentro de las medidas posibles. Bueno, vamos a comenzar con el desarrollo de las preguntas. Vamos a iniciar, ya hemos terminado esta presentación que estábamos haciendo, así que te voy a hacer las primeras preguntas acerca de ADE. ¿Cuáles son tus primeras interacciones en el mundo empresarial y qué es lo que te impulsó a dedicarte a los negocios? Pues mi experiencia laboral por mala suerte ha sido muy grata, que digamos. He trabajado en casi todos los sectores dentro de las obras, la pintura, la obra en sí misma, la metalurgia también. Luego desarrollé mi propia empresa sobre ello, pero antes también me dedicaba en ello. Ver a mi padre he tenido mucha suerte porque se dedica a ello, se dedicaba. Y lo bueno es que yo crecí con contactos. Mi padre ha trabajado en la mejor cerrajería de aquí de Alcorcón. Y a raíz de eso pues le hice una propuesta y le dije pues vamos a desarrollar esto y vamos a abrir un negocio sobre esto. O sea, la propuesta que tú le lanzaste, ¿de cuántos años estamos hablando que tenías en el momento en el que tú dices, oye, que te voy a lanzar una propuesta sobre un negocio? 17, 18 años tenía. Después de haber trabajado, después de 5 años trabajando, todo esto por desgracia en negro y no está cotizado, pero después de 5 años trabajando yo empecé a los 15, así que llevo bastante tiempo trabajando. Como podemos observar, es una persona que tiene una amplia experiencia laboral. Con tan solo 15 años ya comenzaba a hacer sus primeras interacciones en el mundo de los negocios y con 17 presenta un plan de negocios a su padre. Es una cosa totalmente fuera de lugar que no se suele ver todos los días. Por lo tanto, para saltar a la siguiente pregunta, me gustaría preguntarte, ¿cuál crees que es la parte más difícil de empezar una propia empresa? Quizás la captación de un capital, el marketing, tener unos proveedores claros. Bueno, yo creo que la parte más difícil es empezar. La parte más difícil es... más que hacer tu plan de marketing o cómo llevarlo y tal, creo que eso al final es totalmente informativo y si te interesa el tema, te vas a acabar informando y vas a saber cómo salir de ello. Pero yo creo que lo más difícil es conseguir contactos, dependiendo del sector en el que estés, conseguir contactos es muy difícil. Yo lo bueno, como digo, es que tenía mi padre y tal. Conseguir un trabajador si no eres independiente y conseguir la financiación necesaria para llevar una empresa. Yo al final empecé esta empresa desde cero, con 0 euros. Y bueno, más adelante si quieres te cuento cómo hacíamos todo el tema, sí. Pero eso yo creo que es lo más difícil. Para lanzar la pregunta también ahí y centrarla un poquito más, me gustaría preguntarte, ¿cómo consigues tú el primer capital? Porque evidentemente para montar una empresa hay que tener dinero. ¿Tú cómo consigues ese dinero? Vale. Gracias al sector en el que yo trabajaba no hace falta tener un capital muy grande porque se puede trabajar de muchas maneras diferentes, ¿vale? Una de las formas que nosotros trabajábamos para conseguir los materiales era... nosotros dábamos un presupuesto. Era X el presupuesto, por ejemplo 1.000 euros, ponle. A nosotros nos daban el 30% de ese presupuesto para comprar el material y luego todo lo demás era mano de obra y el montaje y demás, porque nosotros hacíamos personalizaciones, ¿vale? Si por ejemplo tú querías una puerta y yo te daba 1.000 euros, tú me dabas los 300 euros, ¿vale? Y con eso yo compraba el material de la puerta y luego la mano de obra y la personalización y el montaje, ya era el 70% restante. Vale. Para avanzar un poquito, me gustaría preguntarte si crees que los impuestos a las empresas en general están bien establecidos en España. Me estoy refiriendo a impuestos como el impuesto sobre actividades económicas, el impuesto sobre el valor añadido. ¿Te parece que son unos impuestos muy fuertes? ¿Te parecen impuestos normales? ¿Crees que es una buena recaudación? ¿O crees que son demasiado bajos? Porque estamos hablando de que el IVA es un 21, el impuesto sobre actividades económicas asciende al 25. ¿Cómo crees tú que están impuestos? Creo que están bien impuestos. Es verdad que el IVA es un impuesto un poco marronero en el sentido... A ver cómo me explico. En el sentido de que podríamos seguir con mucho menos IVA, ¿vale? Pero es verdad que al final vivimos en un sistema público y que es necesario pagar. Y es verdad que cuanto más cobres, más pagas, que eso es lo que yo defiendo,
¿vale? Cuanto más cobres tienes que pagar más. A mí me ha pasado de facturar mucho dinero y tener que pagar luego mucho dinero en las trimestrales. Yo estoy completamente de acuerdo en los impuestos y estoy completamente de acuerdo que si quieres vivir en un sistema público necesitas pagar impuestos. ¿Que hay impuestos más abusivos que otros? Puede ser. El impuesto de sociedades, por ejemplo, me parece un impuesto muy abusivo, sobre todo porque tu capital inicial tiene que ser 3.000 euros. O sea, pero también es verdad que el impuesto de sociedad limitada necesitas 150 trabajadores para ser una sociedad limitada. Así que yo, por ejemplo, en mi caso, estamos hablando de una pyme y tu primer año de pyme son 60 euros al mes, con lo cual no es un impuesto abusivo que no se pueda permitir nadie. Claro que esos impuestos se van a incrementar dependiendo de lo que cobres y de lo que factures. Yo he tenido que pagar hasta 4.000 euros de impuestos facturando. Esto luego se pueden hacer los cálculos y tal, pero facturando unos 8.000, 9.000, 10.000, ¿vale? Más o menos. Vale. Ya saltando un poquito a un tema que la verdad que es bastante actual y sí que es cierto que he visto que crea bastante polémica, me gustaría preguntarte sobre los cursos en Internet. A día de hoy podemos ver, estando en YouTube, nos vamos a Twitch, nos vamos a cualquier sitio, nos salen anuncios directamente de, oye, que te voy a enseñar cómo montar tu propia empresa. Luego te metes y no hay ninguna certificación oficial que la puede otorgar el Estado, una empresa privada. ¿Crees que es recomendable meterte a este tipo de cursos? ¿Crees que son fiables? O por otra parte recomiendas más bien, si tú te quieres formar de verdad, que acudas a instituciones públicas, privadas, pero que repartan una materia que de verdad esté certificada? Yo creo que está bien querer estudiar sobre ello, ¿vale? Yo no creo en ningún tipo de curso que no tenga ningún certificado, sobre todo más en la realización de empresas. Pero, o sea, si alguien vende su curso y te va a decir, con este método vas a poder crear tu empresa, es súper típico. Si de verdad tienes intención de crear tu empresa, infórmate. Hay un montón de vídeos. Hoy en día es súper fácil. O sea, antes quizá no podrías esquivar tanto la estafa y lo verías como una oportunidad de negocio, pero es verdad que hoy en día se puede aprender. De hecho, yo aprendí autodidacta, a base de vídeos, a base de leer, a base de libros quizás que me hayan dejado de administración de empresa. También es verdad que los estudios de administración de empresa hoy en día están muy enfocados a llevar empresas, pero de otras personas. Sobre esto pasa la carrera de ADE, ¿vale? Que yo no la he hecho. O sea, yo quiero dejar que yo no tengo estudios regulados sobre la administración de empresa, pero sí es verdad que me he informado y que hay cursos gratuitos y que hay cursos incluso del paro que te pueden enseñar a cómo emprender. Entonces, tu formación académica acerca de la dirección y administración de empresas, ¿cuál sería? Yo no tengo estudios regulados sobre ello, ¿vale? Pero sí es verdad que sin certificado profesional he hecho cursos del paro, me he informado autodidacta. Hoy en día puedes estudiar todo autodidacta, todas las materias que tienes, y no tiene por qué ser una excusa de discriminación no tener administración de empresa, y como no tienes administración de empresa no puedes hacer tu empresa. La mayoría de gerentes hoy en día, de CEOs grandes, no tienen la carrera. Normalmente se estudia autodidacta y lo podemos ver en sectores como Mark Zuckerberg, por ejemplo, el CEO de Facebook, no tiene administración de empresas. Que luego lo haya estudiado él por lo que sea, porque no me sé su biografía, puede ser. Pero en un principio no tienes por qué meterte en una carrera, ni mucho menos. De hecho, es más probable que te entiendas tú cómo quieres estudiarlo a ir a una carrera y que te digan, tienes que hacer esto, pero de esta forma. Vale. Por lo tanto, hablando de este tema, ¿crees que es necesaria toda esa presión que te ejercen siempre desde que eres pequeño, de que tienes que estudiar una carrera universitaria? Si quieres hacer ADE, claramente, si tú quieres tener tu empresa, tienes que estudiar una carrera universitaria, cuando en este caso puede ser ADE, puede ser marketing, puede ser economía, cualquier carrera universitaria certificada. ¿Crees que es necesario realmente para dedicarte a este sector concretamente tener una formación universitaria? ¿Crees que la universidad de verdad enseña lo que tienes que hacer para poder montar una empresa y para poder prosperar libremente? Yo creo que no. Es verdad que la universidad te va a enseñar mucho, y probablemente mucho más que yo, pero es verdad que para hacer la gestión de empresa, para administrarla, para montar tu propia empresa, no hace falta. Como he dicho, puedes estudiarlo autodidactamente, no hay ningún problema y nadie te va a discriminar por ello. Y hay mucha gente que ya ha llegado a ser un buen CEO o a ser lo que sea dentro de una empresa, gracias a que se ha interesado y ha estudiado por él mismo. Al final se ven muchos casos en internet, sobre todo en TikTok y tal, chavales que dicen, tengo 19 años y tengo 2 empresas. Esos chavales no han estudiado ADE, obviamente, han estudiado por ellos mismos. Entonces no creo que haya que tener una carrera, pero siempre incito al estudio, siempre. Claro.
Vale, saltando un poquito más de tema, cambiando un poquito ya del sector educación, sector negocio en Internet, me gustaría preguntarte acerca de una cosa más práctica dentro de lo que es una empresa. Todos conocemos el Departamento de Recursos Humanos, Sí. a donde nosotros vamos a que nos hagan una entrevista y estas personas tienen el trabajo de contratar y despedir. Vale, dentro de una empresa, ¿consideras más difícil contratar a un trabajador bueno, es decir, encontrar a un buen trabajador, o consideras más difícil despedir a un buen trabajador? Es decir, tú tenías un trabajador buenísimo que le tienes que despedir y no sabes por quién decantarte, porque imagínate que tienes dos que son muy buenos, pero a la vez tienes dos muy buenos para contratar y te tienes que quedar con uno. ¿Cuál crees que es más difícil, la contratación o el despido? Vale, yo creo que siempre se tienen que valorar diferentes aspectos del personal que tienes. Al final, si tu decantación es despedir a alguien y tienes a otro muy bueno en la empresa, tienes que valorar quién es mejor para ti, quién lo va a hacer mejor para ti. Al final, siempre que vas a acudir a un despido es por alguna razón, no se acuden a los despidos porque sí. De hecho, estoy bastante en contra del despido en sí, porque me parece que si eres una empresa con una iniciación que tiene un buen fondo fiscal y demás, no tienes por qué acudir al despido, sobre todo si tienes trabajadores muy buenos. En mi sector, por desgracia, se trabaja mucho en negro y se contrata muy poco, porque tampoco es que suficiente dinero como para tener una red de trabajadores súper amplia, a no ser que seas como Cerrajería Corcón, que es súper grande y tal, y que tiene muchos clientes. Yo lo que creo es que tienes que valorar tus opciones, tienes que ver si hay más opciones también, porque puedes tener dos trabajadores muy buenos, pero a lo mejor puedes encontrar otro. ¿Y qué sería más fácil en este caso? Yo creo que sería más fácil despedir, sobre todo si tienes varias opciones, ¿vale? Vale. Ahora me gustaría saltar a un tema que a día de hoy es un tema completamente de debate en el Congreso de los Diputados. La política en España está muy al tanto de esto y es un debate constante. Me gustaría preguntarte si tú cambiarías algún aspecto de la educación financiera que tenemos a día de hoy en España, sobre todo los cursos obligatorios como primaria y la ESO. Sí que es cierto que si tú eliges hacer bachillerato, pues además al bachillerato de ciencias sociales tienes economía, por lo tanto sí que vas a aprender algo. ¿Crees que es necesario desde pequeños tener una formación financiera, gestión de dinero, sobre todo, gestión de oportunidades? ¿Tienes un abanico de oportunidades que sepas elegir cuál es la más rentable? ¿O lo consideras algo que más bien se aprende si tú tienes necesidad o tienes la curiosidad de aprender a hacerlo? Yo creo que hay que separar un poco el tema de querer tener tu empresa, o sea, querer tener tu empresa y tener una vida, ¿vale? Al final la educación tiene que estar para educarnos para la vida. La vida es muy dura y si no sabes nada de economía, no sabes de gestión, no sabes facturar, no sabes nada de eso, al final ni primaria ni la ESO te está preparando para la vida, ni bachillerato tampoco. Con lo cual está un poco en auge la situación financiera, o sea, de estudio financiero en España. No por tener tu propia empresa, que tampoco, pero más bien por saber cómo llevar una casa, saber qué impuestos tienes que pagar, qué impuestos de comida estás pagando, saber cualquier tipo de gestión financiera al final del día a día. Que eso es lo que creo que está mal en España, ¿vale? Luego al final la iniciación empresa es algo tuyo, es algo en lo que te tienes que especializar tú y tú con tus estudios tienes que maximizar tu conocimiento al final sobre ello. Pero es verdad que tú has ido a la ESO, tú has ido a primaria y que probablemente si tú con 18 años te quieres ir a aprendizaje no vas a saber cómo gestionar tu casa. Claro. Que eso es lo que creo que se debería cambiar. Vale, entonces tú, por ejemplo, si yo mañana te doy un plan de estudios y te digo, mira, vas a ser el que va a decidir qué se va a estudiar en España, pero solamente a nivel financiero. Me tienes que cambiar o me tienes que añadir lo que tú creas, pero a nivel financiero. ¿Qué asignaturas pondrías, por ejemplo, dentro, o qué planes de estudio pondrías dentro de una asignatura? Imagínate que la asignatura fuera educación financiera. ¿En qué puntos te centrarías tú para enseñar a las personas desde muy pequeños a aprender a gestionar? ¿Qué puntos serían para ti muy importantes? Pues sobre todo el tema de gestionar las facturas. O sea, en salud financiera hay cursos sobre ellos que te enseña, pero sobre todo a gestionar tus facturas, a gestionar rentas, a gestionar hipotecas, porque muchos jóvenes o mucha gente hoy en día va a pedir una hipoteca sin saber lo que tiene que pagar, ni qué te va a dar el banco, ni... Yo creo que eso es mucho más importante porque eso te prepara para la vida. O sea, al final, yo creo que si haría una asignatura sobre eso, lo dedicaría mucho hacia
esto es lo que vas a hacer, esto es lo que hay, esta es tu casa, te voy a enseñar a cómo llevar tu casa. Esta es tu no sé qué, te voy a llevar a cómo llevarlo económicamente hablando de ello, ¿vale? Yo creo que serían esos puntos los que destacaría. Vale. Me gustaría hacerte algunas preguntas acerca del ámbito del derecho, más relacionado con el Código Penal, dentro de lo que es el ámbito empresarial. A día de hoy pues tenemos una serie de delitos que desgraciadamente en España ocurren con bastante frecuencia, sobre todo en el entorno político, como ya estamos acostumbrados a ver. Me gustaría preguntarte si estás de acuerdo con estas penas de cárcel, ¿vale? Tenemos el delito de estafa, que al final la estafa pues es ese delito en el que se promete una cosa y finalmente o no llega o se da la incorrecta pagando una suma de dinero. Tenemos esta pena que sería de 6 meses a 3 años de prisión por una estafa. ¿Crees que es una buena pena o crees que debería ser más o menos? Supongo que la pena irá regulada con la... ¿cómo se dice? Con el tipo de estafa que sea, ¿vale? Hoy en día están ocurriendo muchas estafas, sobre todo con lo que hablabas antes de los cursos y todo eso. Yo creo que hoy en día, si estás bien informado, no te dejas engañar por una estafa, pero es verdad que este delito en concreto no se aplica a todo. Y mucha gente se está haciendo millonaria con cursos, mucha gente se está haciendo de oro, porque pagar por marketing es muy fácil y que te lo comas también. Hoy en día el marketing está súper avanzado y es muy fácil que te comas la estafa, muy fácil. Sobre todo si eres ignorante en ese sentido. El tema de los años de cárcel, pues como todo, al final depende del delito que se haya realizado. Si tú haces una estafa y le quitas 1.000 euros a esa persona que no tiene ni para comer y lo que le estás vendiendo es que va a poder tener un buen colchón económico en su casa, pero resulta que ese colchón nunca llega por culpa de toda esa información también, pues sí, supongo que 3 años estará bien de prisión. Vale, pues tenemos también, para preguntarte, el delito de blanqueo de capitales. Blanqueo de capitales, como ya lo tenemos, consiste en ocultar o encubrir el origen de beneficios obtenidos ilícitamente, de forma que parezcan provenir de fuentes legítimas. Pues esto lo podemos ver, por ejemplo, blanqueo de capitales, lo podemos ver en un ejemplo práctico, en el momento en el que tú evades Hacienda. Tú no pagas los impuestos que tienes que pagar porque decides que vas a perder mucho dinero pagando esos impuestos. Tenemos una pena de entre 6 meses y 6 años de prisión y una multa triplicando el valor del bien. Por lo tanto, si yo tengo 1.000 euros de evadidos, pues tengo que devolver 3.000 más 6 meses o 6 años de cárcel. ¿Te parece una pena correcta? ¿Te parece justa? Igual que con la estafa, me parece que no se está aplicando bien en este caso, porque esto pasa en la política todos los días y no es que no haya pruebas para ello, ¿vale? De hecho, hay carceleros por blanqueo de capitales dentro de la política también, pero creo que sobre todo en la política esto ocurre constantemente. En el mundo del fútbol, todo lo que incite a la corrupción va a pasar el blanqueo de capitales. ¿Qué pasa? Que muchas veces se hace la vista gorda y me parecen pocos años de prisión para lo que se blanquea hoy en día, sobre todo en la política. ¿Crees que a día de hoy en España, siendo sincero y si no quieres contestar, lo entiendo perfectamente, ¿crees que en España a día de hoy hay muchísimo ocultismo dentro de la corrupción que hay? ¿Crees que España es un país que no enseña realmente la cantidad de corrupción que puede existir en entorno empresarial, político, económico? De hecho, yo creo que si tú no sabes cuán de corrupta es España es porque no quieres informarte, porque ni siquiera lo ocultan. O sea, podría dar nombres y podría decir nombres actualmente de blanqueadores de dinero y no son youtubers precisamente. Y podría formar aquí un debate súper intenso con nombres y tal, pero tampoco quiero generar eso. Al final estamos aquí para enseñar un poco y para contar un poco de experiencias, pero yo creo que ni siquiera lo ocultan. O sea, la corrupción en España está a la orden del día. Claro. Y no tienen problema en ocultarlo. Ya vemos, por ejemplo, con los chiringuitos. O sea, quiero decir, te podría dar un montón de ejemplos, pero bueno, sí. Vale. Te quería hacer una pregunta para terminar un poquito con esta introducción media de lo que es la estafa. Vimos hace unos años, actualmente lo seguimos viendo, cómo todos los políticos, programas de televisión acusaban a los youtubers, streamers, de mudarse a Andorra para pagar menos impuestos.
Viendo que tú has tenido tu propia empresa, que tú sabes lo que es obtener beneficios y que te los quiten con los impuestos, porque a ver, bueno, que te los quiten, estás contribuyendo a un sistema público, por lo tanto, pues estás destinado a pagar los impuestos. ¿Te parece bien la decisión? ¿Te parece una decisión buena, una decisión libre? ¿Crees que cada uno tiene la libertad suficiente como para poder elegir dónde pagar sus impuestos? ¿O crees que es como se veía, como una traición a su país? ¿Cómo lo ves? Vale. Los que lo ven como una traición a su país son nacionalistas, ¿vale? Así que con lo cual no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que cada uno es libre de pagar los impuestos donde quiera, ¿vale? Al final, si tú quieres un sistema público, tienes que pagar impuestos por muy abusivo que sean, ¿vale? Y pagamos pocos impuestos en España, habiendo países de Europa como Francia que se paga el 41% de IVA. O sea, quiero decir, yo creo que cada uno tiene la libertad plausible de vivir donde quiera. Si te quieres ir a Andorra porque te parece que los impuestos de aquí son abusivos, vete a Andorra. Yo creo que se le da mucha caña a los youtubers, pero si lo hace un futbolista, no. O sea, y podría decir muchos nombres también, pero tampoco quiero entrar en debate por el fanatismo que hay hacia ellos. Pero vamos, tanto fútbol, sobre todo en los deportes, esto ocurre. Hay mucha gente que se va, incluso se va a otros países fiscales que no tienen por qué ser Andorra. Y no pasa absolutamente nada, pero si lo hace un youtuber es que estás traicionando al país. Bueno, cada uno paga los impuestos donde quiere. Si él se quiere beneficiar más del dinero que gana y genera al mes y se quiere ir a Andorra a pagar sus impuestos allí tiene su sanidad, cuando él se quiere hacer una cirugía, pues en vez de tenerla gratis, va a pagar 8.000 euros por la misma cirugía que sería aquí. Pero bueno, eso cada uno tiene que valorar. Yo aquí no pago impuestos, pero tengo este tipo de situación, y aquí pago impuestos y tengo este otro tipo de situación. Al final es lo que digo, si quieres vivir en un sistema público tienes que pagar impuestos. Vale. Me gustaría preguntarte acerca del entorno empresarial, ya centrando un poquito en la experiencia laboral, ¿qué importancia crees en el mundo de hoy que tiene la publicidad y el marketing para una empresa? A día de hoy es algo que está a la orden del día. Antes las empresas se hacían famosas por el boca a boca. Yo le cuento a este que este oftalmólogo es bueno, pues voy a ese. Pero a día de hoy la publicidad, el marketing en redes sociales y todo es lo más bestia que hay desde los últimos años en cuanto a publicidad. ¿Qué importancia crees que tiene? ¿Crees que una empresa que está empezando debe de darle muchísima bola al marketing o crees que se debe centrar en otro tipo de cosas? Pues depende del sector que te dediques. En mi sector el marketing no es tan importante, sino más tener contactos. El boca a boca se sigue usando, sobre todo en mi sector se usaba mucho. Si yo le hago bien a un vecino una terraza como la que tienes tú aquí, el vecino del lado va a venir a mí a darme otro presupuesto. O sea, el boca a boca es la mejor técnica para crecer de marketing, tanto en redes sociales como en persona. Al final tú no eres conocido si ese alguien no le ha dicho al otro alguien que te conoce. Y eso es lo más importante, llegar a las máximas personas posible, que se hablen entre ellas, que se comuniquen entre sus amigos. El marketing es súper importante, pero también depende del sector. Ahora yo, por ejemplo, me estoy más dedicado a los eSports y para mí el marketing en los eSports es lo más importante para crecer, porque al final es un sector de videojuegos, es un sector de redes sociales, es un sector con el que tienes que estar muy apegado con tu audiencia. Y es muy importante que tengas un plan de marketing muy bien elaborado. Vale. Tú actualmente estás pues, llevando a cabo la creación y sobre todo el marketing de un equipo de eSports llamado Nix Sport. Por cierto, lo tenéis ahí. Me he puesto modo youtuber. Básicamente lo que te quería preguntar es, actualmente tú te estás dedicando a la gestión del marketing de un equipo de eSports. Y me gustaría preguntarte... Y empresarial también. Y empresarial también. Me gustaría preguntarte cuál es tu experiencia actual. ¿Qué es lo que te parece más tedioso? ¿Un plan de marketing? ¿Un plan de negocio? ¿Plan de contactos? ¿Saber dónde buscar? ¿Gestión de marcas? ¿Hablar con marcas? ¿Dónde crees tú que radica la mayor importancia de tu trabajo actualmente? ¿Y cuál crees que es la parte más tediosa que nos encontramos? La parte más difícil de mi trabajo actual es buscar una fanbase, una gente que te conozca como equipo, tener una identidad, tener un branding, creo que esa es la parte más difícil, porque tú puedes decir mañana, bueno, yo voy a iniciar mi equipo de eSports porque somos 5 chavales que se nos da bien el Valorant, no se nos da bien el LoL y nos vamos a meter aquí a full, nos hacemos un nombre. Pero es que no es tan fácil. Al final, llevar un branding tiene que ser
un nombre que sea un gancho, te tienen que reconocer por tus colores de tu equipo. Yo creo que hacer el branding del equipo ha sido lo más tedioso, porque al final hacer un plan de marketing es ponerte a ello, dependiendo de tus conocimientos en ello. Yo creo que eso es lo más complicado y que te conozca, hacerte conocer al mundo es muy difícil, porque tú puedes tener 5 planes de marketing diferentes, puedes contactar con todos los famosos que quieras, que actualmente de hecho le pasa, por ejemplo, a Rogue. Es un equipo que actualmente se ha fusionado con COI, ¿vale? Y COI es todo media. Planes deportivos, COI es un poco menos organizado. Rogue es muy bueno haciendo planes deportivos, pero la media que tiene es muy pobre, y eso al final, lo más difícil es que te acepte la gente, conseguir una fanbase y sobre todo llegar a las marcas y que las marcas confíen en tu proyecto. Al final, esto no es como montar un bar que hay miles en España y sabes que puede funcionar haciendo un estudio de mercado así facilito. Y bueno, yo creo que eso es lo más difícil actualmente. Para ir desenlazando un poquito con la conversación, me gustaría que miraras a cámara o hables como si hablaras con una persona. ¿Qué consejo le darías a una persona que quiere montar su propia empresa desde cero? ¿Qué aspecto le dirías que sería vital acordarse? ¿Qué es lo que no se puede olvidar? Vale, primero tener claro tu sector en el que trabajas, ¿vale? Luego tienes que hacer un estudio sobre tu sector, no puedes ir ahí, venga, vamos a montar una empresa sobre esto, pero no tengo ni idea de lo que es, ¿sabes? Y yo creo que hacerte un buen plan de negocio es súper importante, sobre todo si es un sector dedicado a necesitar financiación para llevar a cabo tu empresa. Yo creo que eso es lo más importante, tener conocimiento sobre cómo hacer un business plan, cómo hacer, no tanto un plan de marketing, pero sí conseguir financiadores que confíen en tu proyecto. Todas las reuniones que tengas con financiadores que sean presenciales, evita que sean online, porque vas a vender mucho mejor tu proyecto cara a cara que en una conversación online. Y yo creo que eso es lo que les diría a la audiencia. Vale, ya centrándonos más en la última pregunta que te voy a hacer, lo que sería el desenlace, me gustaría preguntarte cuál crees que es el sector económico que más beneficios puede traer actualmente. Nos podemos encontrar de toda la vida con el sector textil, el sector de la hostelería, las tiendas de ropa. A día de hoy vemos negocios como estudios musicales, independientes de cada persona. A día de hoy, ¿cuál crees que es el sector que más beneficios te puede reportar? Todos estos ejemplos que hemos puesto necesitan de una financiación primaria para empezar. Y yo creo que no depende más del sector, vamos, sí depende del sector, pero yo creo que al final eso es un estudio de mercado que tienes que hacer tú y tienes que valorar tú en lo que a ti te guste hacer. Si tú quieres empezar una empresa desde cero, yo por ejemplo me dedicaba a la cerrajería metálica, quien lo podía pensar así en un principio, vamos a hacer una empresa de cerrajería metálica. Dentro de estos ejemplos, la verdad es que no tengo información sobre cuánto se recauda de cada uno, pero aquí la restauración en España es muy probable que funcione. Si sabes hacer un estudio de mercado global sobre la ubicación, sobre tus competidoras, porque lo bueno es que en este tipo de negocios siempre es más fácil hacer un estudio de mercado porque vas a tener siempre competidoras, vas a tener siempre ubicaciones relativamente buenas para montarlo. O sea, un estudio, por ejemplo, también depende un poco de cuán conocido seas como productor y de tus trabajos como productor. Al final tú, si te quieres montar tu propio estudio, tienes que ser un buen productor, tienes que ser un productor reconocido, que te diga a la gente, si tienes dinero suficiente como para hacerlo y no te importa tener pérdidas grandes, pues puedes hacerlo, que al final la pérdida en un estudio es lo que cuesta el estudio y el material y demás. Pero es que depende más de ti que de otra cosa. ¿A ti te gusta hacer tema textil, tema de ropa? Pues mira qué ropa se está vendiendo más. Tienes que estar atento a cada estación. En otoño se venden más sudaderas, pues vamos a hacer sudaderas. En enero se vende más camisetas, pues vamos a hacer camisetas. Si quieres hacer un estudio, pues tienes que mirar las posibilidades que hay de crecimiento. Tienes que decir, yo tengo estos seguidores, tengo esta gente que me conoce y sabe que yo soy productor. Vamos a abrir el estudio y que esa gente hable con esa otra gente y así continuamente. Un restaurante aquí en España es súper fácil. Muchos financiadores todos los días financian restaurantes y se pueden hacer muy conocidos muy rápidamente, pero tampoco es algo con lo que te vayas a hacer millonario así de primeras. O sea, todo tiene un estudio base, todo tiene un estudio de mercado y, como digo, lo bueno es que en estos ámbitos el estudio de mercado puedes hacerlo más fácil. Así que depende un poco de lo que te gusta a ti hacer y de tu financiación inicial, de tu fiscal. Hay muchas maneras de conseguir financiación, tanto por financiadores como pidiéndole ayuda a tu familia, como con tu sueldo de tu trabajo, como con patrocinadores. Hay muchas
formas de conseguir la financiación. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias por este ratito que hemos tenido, que la verdad que ha estado muy interesante, sobre todo hablar de una administración y dirección de empresas sin ningún tecnicismo, hablarlo con total libertad y decir, mira, yo tengo esta experiencia y esto es lo que me ha pasado, y creo que la verdad es que ha habido consejos muy buenos, una buena experiencia, así que todas las personas que a día de hoy tengan intención de montarse su propia empresa, tengan intención de escalar en los negocios, creo que puede ser un buen vídeo para tener una experiencia base. Así que, tío, muchas gracias por esta entrevista que me has concedido. Y nada, para mí es un auténtico placer. Encantado de haber estado aquí, ¿vale? Y decir antes de nada, ¿vale?, que yo al final tengo esta experiencia laboral y de empresa. No tenéis por qué seguir mis caminos, en plan, hay muchas formas de gestionar tu empresa. Yo, como he dicho, al final no tengo estudios regulados, yo os puedo mostrar facturas y os puedo mostrar aquí un montón de cosas, pero al final, si quieres montar tu empresa de verdad, tienes que tener una mente empresarial, tienes que tener iniciativa para ello, tienes que estudiar cómo negociar, cómo vender tu empresa y bueno, poquito más, la verdad. Yo creo que tenéis que tener una mente más abierta para ello y un poco más. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio entrevistando